tal a todos? Hoy en este jueves sacerdotal eucarístico, donde Jesús nos invita a estar con Él, a venir a adorarlo y alabarlo en las horas santas que se realizan en toda la iglesia, quisiera hablar también de dos amigos y grandes apóstoles de Jesús que hace poco celebrábamos su fiesta. ¿Por qué celebramos a estos dos apóstoles juntos? Pedro y Pablo. Precisamente porque la Iglesia considera a estos dos grandes apóstoles como los pilares de la Iglesia. Recordemos que en una parte de los Hechos de los Apóstoles dice San Pablo: así como Pedro fue enviado a evangelizar a los judíos, yo me dedicaré a todos los paganos. Es decir, paganos se refería a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, por lo cual vemos ahí el sueño o el proyecto de Jesús realizado por estos dos grandes apóstoles. Comenzando con Pedro, sabemos que Pedro era Simón, hijo de Juan, de oficio pescador, casado, ¿verdad? Porque sabemos que tenía una suegra que estaba enferma, por lo que nos dice la palabra de Dios. Y sabemos que conoció a Jesús gracias a su hermano Andrés. Sabemos que Andrés, junto con Juan, eran los discípulos que tenía Juan el Bautista. Y una vez que Juan bautiza a Jesús y ve que pasa delante de él, lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por lo cual estos dos discípulos, Andrés y Juan, van detrás de Jesús. Andrés va a buscar a su hermano Simón y precisamente le comienza diciendo que ha encontrado al Mesías, al esperado. La primera reacción de Pedro es de sorpresa, de saber que cómo va a ser Jesús el de Nazaret, sabiendo que la mentalidad que tenían sobre todo el pueblo de Israel, que de Nazaret no podía salir algo bueno, por la historia de ser los más pobres, los más pequeños, etc., ¿no? Por lo cual vemos que Pedro tiene su primer encuentro con Jesús en el momento que le conocemos como el milagro de la pesca milagrosa, que es donde Jesús, cuando regresan ellos de estar toda la noche pescando, se acerca y les dice: ¿han pescado algo? Y ellos responden: nada. Y entonces Jesús les dice: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Y precisamente Pedro es el que le dice: Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y al echarlas nos dice la palabra de Dios que encontraron tantos peces que casi se rompían las redes y tuvieron que llamar a sus compañeros que estaban cerca para que pudieran también llenar sus barcas. Y a partir de ese momento Pedro se convirtió en uno de los fieles seguidores de Jesús. Después, ya cuando viene un momento donde esos discípulos que tenía Jesús elige a 12 y siempre Simón aparece en primer lugar. Ahora, en el capítulo 18 de San Mateo hay un momento donde Jesús anuncia su pasión y Pedro le quiere persuadir de que no vaya, ¿no? Pero después, anteriormente, Jesús les ha hecho una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y precisamente ante esta profesión de fe, llega Jesús y lo nombra Pedro, ¿no? Y le dice: tú a partir de ahora serás Pedro, porque será la piedra donde edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino. Y precisamente es todo un camino que se va haciendo con Pedro, de ir avanzando como discípulo de Jesús en ese conocimiento y vivencia como apóstol. Sabemos que hay un momento donde
Pedro pues también es muy arrebatado en sus momentos de carácter. Sobre todo recordarán aquel momento donde hasta parece como una anécdota curiosa que la pongan en los evangelios, cuando los fariseos llegan con Simón y le dicen: oye, tu maestro no paga impuestos, no paga al César, ¿no? Y entonces Pedro, pues yo me imagino así como muy orgulloso, muy, pues digamos espontáneo, dice: no, sí paga. Y ya cuando dice la lectura, continúa la lectura, que llegaron a la casa y que Jesús le dijo a Pedro: ¿de qué hablabas con ellos? Y entonces dice: te voy a contar una historia. ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Los esclavos o los hijos? Y entonces Pedro pues ya reconoce que son los esclavos y dice: bueno, aunque soy hijo, ¿verdad?, pero para no causar escándalo, ve y pon la red, y el primer pescado que pesques, lo sacas, lo abres y encontrarás una moneda con la que pagarás por ti y por mí. Imagínense, no sé, bueno, ahí no dice cuánto tiempo estuvo Pedro sentado ahí a la orilla del lago, si se aburrió, si no se aburrió, si se desesperó, pero precisamente era yo creo que entendió que no tenía que ser tan arrebatado, sino que tenía que ser más paciente en sus respuestas. Vemos otro momento también del carácter de Pedro cuando Jesús recibe a Mateo como su apóstol, y por eso cuenta esta historia del hijo pródigo, donde los biblistas ponen que Jesús se refería precisamente al hijo mayor como Pedro y el hijo menor pues como Mateo, ¿no? Y después hay otro momento muy importante que vemos en la vida de Pedro, que son en el momento de la vida pública. Recordemos que incluso lo leíamos estos domingos pasados, cuando hablábamos que Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan cuando resucita a la hija de Jairo. También otro momento importante en la vida de Pedro es cuando igual Pedro, Santiago y Juan son llevados a lo alto del monte Tabor y Jesús se transfigura delante de ellos. Después está un tercer momento, que es el momento de Getsemaní. Recordemos que van todos los discípulos, pero Pedro, Santiago y Juan van más adentro del huerto y están más cerca de Jesús. Esos tres momentos sabemos que pues son momentos que marcaron la vida de Pedro. Fueron descubriendo a Jesús como ese Hijo de Dios, lo fueron descubriendo como ese Mesías esperado, pero también fue descubriendo al amigo. Por eso recordemos que después de ese momento de Getsemaní, el único que salta para defender a Jesús con la espada pues es Pedro, precisamente porque no solamente había encontrado al Mesías, a Cristo o al enviado, ¿no?, como lo esperaban los judíos, sino que había encontrado al amigo. Por eso, al ver que le querían hacer daño, lo quiere defender. Pero Jesús le dice que ese es el camino para poder llevar a la salvación. Y por eso Pedro se detiene, aunque sí llega, dice San Marcos, que sí llega a cortarle la oreja a uno de los soldados y Jesús le sana. Pero después de ese momento, Pedro se quedó pensando en esas palabras: el Mesías, el Cristo, el enviado, mi amigo, es el que va a pasar por el momento de la pasión. Y esto no le cabía en la cabeza. ¿Cómo es que, siendo el Mesías, tendría que pasar por esos momentos? Y recordemos que precisamente por eso, ante esa confusión, pues le niega 3 veces. Pero después vemos que cuando Jesús resucita, Pedro y Juan son los que van al sepulcro ante la noticia de la resurrección, y Pedro cree en la resurrección. Y después tiene ese momento personal con Jesús resucitado, cuando le pregunta 3 veces si lo amaba. Ante esa experiencia, yo creo que forjó ese corazón de pastor en Pedro.
De ahí el que después de estar en Jerusalén se va a vivir a Roma y empieza a evangelizar en Roma. Y justo en Roma, cuando recordemos hacia el año 60-70, Nerón enciende, ¿no?, Roma y culpa a los cristianos para poder acabar con todos ellos. Por eso recordarán que después de la fiesta de San Pedro y San Pablo, se celebra a los primeros mártires de la iglesia romana, precisamente porque fue en esa misma época, ¿no? Y ahí hay un momento especial con Pedro. Pedro se va, encuentra a Jesús que viene hacia Roma y le pregunta: ¿Quo vadis Domini? ¿A dónde vas, Señor? Y Jesús le responde: voy a Roma a morir nuevamente por ti. Así que Pedro, al escuchar esas palabras de Jesús, regresa a Roma, lo atrapan y junto con todos estos cristianos de Roma es martirizado. Cuando lo iban a crucificar, él dijo que era indigno de poder morir como su maestro y que él siempre iba a estar a los pies de Jesús. Por eso lo crucificaron de cabeza, para que él, siendo la cabeza, iba a estar donde estaban los pies de Jesús, en la cruz. Es por eso que lo vemos que en las pinturas y en varias partes del arte cristiano vemos a Pedro de cabeza y también con las manos, en sus manos, las llaves, ¿no?, del reino de los cielos. Por esa misión que tuvo de ser la cabeza de la iglesia, el primer papa visible, ¿no?, que tuvo la iglesia católica, y también el que guió a toda la comunidad hasta dar también la vida como Jesús. Sin embargo, Pablo, que también no tenía el nombre de Pablo, sino Saulo o Shaul, él era fariseo en cuanto a su formación estricta en la fe y en la doctrina, sobre todo pues formado por Gamaliel, que fue uno de los grandes maestros del judaísmo y que estuvo llevando y acompañando su proceso. Sabemos que Pablo persiguió a los cristianos precisamente por la convicción que tenía de que eran personas que estaban contrarias a la doctrina que él había recibido, y como Jesús se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, se le conocía a los cristianos, antes de llamarles cristianos, se les conocía como los seguidores del camino. De ahí el que Pablo va por todos los lados buscando a los seguidores del camino para poderlos llevar a la cárcel, porque estaban siendo una secta que estaban en contra de la doctrina que él había recibido. Y nos dice en el capítulo 9 de Hechos que él se presenta con órdenes hacia Damasco para atrapar a todos los que estaban ahí, seguidores del camino, y llevarlos a la cárcel. Pero sabemos que en ese camino se encuentra con Cristo resucitado. Nos dice en este capítulo 9 que Pablo escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí comienza toda esta historia de la doctrina de San Pablo, que lo vemos desarrollado en sus cartas y que fue el que más de los apóstoles que escribió acerca de Jesús. Sabemos que él estuvo 3 años en Jerusalén junto con Pedro, escuchando la formación de los apóstoles y formándose en esta experiencia de encontrarse con Cristo resucitado. Él no conoció a Jesús en su vida terrena, pero sí como Cristo resucitado. Y eso le llevó a unir estos dos grandes misterios de la vida de Cristo: el sacrificio, la entrega, el sufrimiento por la persecución que él mismo había hecho contra él, persiguiendo a los discípulos, y la resurrección de Cristo y la gloria. Por eso en todas sus cartas habla de estos dos grandes misterios: el abajamiento, la muerte, la cruz, la gloria, la resurrección y precisamente la experiencia de la vida nueva. En todas sus cartas se refiere a las comunidades donde él, ya una vez formado y enviado por los discípulos junto con Bernabé, comenzó a formar pequeñas comunidades donde puso al frente presbíteros, es decir, personas encargadas de acompañar, guiar y formar a los que iban creciendo en la fe,
vemos que hizo varios viajes durante su vida a lo largo de estas comunidades, y de ahí toma el nombre de Pablo, ¿no? Finalmente, al final, hacia los capítulos finales de Hechos, nos cuentan que Pablo fue encarcelado y él mismo pidió ser llevado a Roma para ser juzgado, ya que él era ciudadano romano, porque donde él nació, que era Tarso, era provincia de Roma. De ahí el por qué fue llevado también, o pidió ser llevado para ser juzgado por el César. Sabemos que él murió y fue decapitado, por eso se le pone con una espada en su mano. Pero sabemos que también otro significado que les dan algunos teólogos es por la fuerza que tenía su palabra. Estos dos grandes apóstoles pues tienen sus iglesias. La iglesia del Vaticano, ¿no?, que conocemos, la Basílica de San Pedro, donde dentro y en el centro está la tumba de San Pedro, y San Pablo Extramuros, que está fuera de Roma, de la antigua Roma, y donde él murió decapitado, y de hecho en ese lugar están 3 hoyos, porque dicen que cuando le cortaron la cabeza rebotó 3 veces, ¿no? Como ese signo de que Pablo era incansable evangelizador. Entonces, que estos dos grandes apóstoles intercedan por nosotros para que también, como ellos, seamos enviados a anunciar la palabra de Dios a los lugares donde Dios nos necesita. Gracias y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.